buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Durante todo el mes de febrero está abierto el proceso de matriculación para el próximo curso aquí en Castilla-La Mancha. En nuestra diócesis, en Toledo, podemos decir que tenemos una escuela concertada, una propuesta católica a la educación pública que año a año es cada vez más requerida por los padres y también por los alumnos. Hoy en Enfoque hablamos de la situación de la escuela concertada aquí en nuestra diócesis. Vemos nuestro vídeo. Hasta el próximo 28 de febrero está abierto el periodo de matriculación para el próximo curso escolar en Castilla-La Mancha. La escuela concertada católica es la propuesta que año tras año recibe el apoyo de miles de padres que optan por esta opción amparada en la Constitución de 1978. Un apoyo de los padres que se refrenda año tras año y que tiene como referente la identidad de la escuela católica. Escuelas Católicas es la marca de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, titulares de centros católicos y de educación y gestión. Actualmente integra a 2.000 centros educativos católicos, lo que supone el 15% del total del sistema educativo y el 58% de la enseñanza privada concertada, lo que la convierte en la organización más representativa de este sector. Desde esta posición considera que es hora de reconocer el valor de la complementariedad de redes, tal y como reconoce la propia LOE. De cara a esta legislatura que acaba de comenzar, Escuelas Católicas, la organización mayoritaria del sector de la enseñanza privada, que representa a instituciones sin ánimo de lucro, quiere ver esta nueva legislatura como una oportunidad para desterrar la política del enfrentamiento y promover el necesario consenso para dotar de estabilidad a nuestro sistema educativo, desde los principios reconocidos en el artículo 27 de la Constitución. En la provincia de Toledo existen 31 centros de educación concertada católica, en los que estudian 17.762 alumnos y donde desarrollan su labor docente 1.441 profesores. Desde Escuelas Católicas son conscientes de la responsabilidad que asumen al abrir las puertas de sus centros cada día para formar, enseñar y educar a estos alumnos. Los padres son los que optan por esta opción educativa y los centros son los que ofrecen la respuesta a estos padres. En toda Castilla-La Mancha existen 89 centros asociados a escuelas católicas, donde cursan sus estudios más de 46.000 alumnos y dan empleo a 3.800 profesionales, de los que 3.388 son profesores. En toda España, Escuelas Católicas supone el 15% del total del sistema educativo y el 58% de la enseñanza privada concertada de todo el país. Más de 1.200.000 alumnos se educan en centros educativos concertados católicos en España. Bueno, pues hemos visto nuestro vídeo y ahora vamos a ver a las personas que han tenido a bien compartir con nosotros estos minutos de televisión. En primer lugar presentamos a José David Sánchez Beato, asesor jurídico de Escuelas Católicas de Castilla-La Mancha. José David, buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Gracias por vuestra invitación. Tenemos con nosotros también a Raquel Martín. Hola Raquel, buenas noches. Hola, buenas noches. Eres profesora del Colegio Cristo de la Sangre. Profesora y madre de alumno. Hombre, claro. Madre y profesora del Cristo de la Sangre. Bueno, está bien, ¿no? Porque puedes dar tu testimonio como profesora, pero también como madre de alumno y madre que está con otras madres y que conoce diferentes realidades de la educación. Eso es. En nuestra provincia. Y tenemos con nosotros a Ángel Camuña, secretario regional de Escuelas Católicas. Ángel, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí, por atender nuestra llamada y por facilitarnos también estos invitados. Bueno, nuevo periodo de matriculación, Ángel, desde el pasado día 3 hasta finales de mes. Esto es un proceso normal, esto está todo reglado, digamos que todo va como todos los años, pero yo creo que sí que todos los años tenemos que reiterar, no como confrontación, sino como proposición, lo que hace la escuela concertada en nuestra diócesis. Bueno, yo creo que más que reiterar tenemos que volver a dar a conocer porque muchas veces se olvidan las cosas y nuestra escuela, la escuela concertada, no es una escuela que sea oposición a nadie, sino es una oferta libre para los padres y que además los padres demandan en igualdad de condiciones que el resto de escuelas y se rige la entrada en un colegio, en cualquier colegio de Castilla-La Mancha,
bien público, bien concertado, por la misma normativa, por tanto no hay ningún tipo de privilegio para nadie. Es la misma normativa que es abierta para todo el mundo. Y digo que demandan nuestra escuela porque creen en nuestro carácter propio, creen en la labor de nuestros profesores, nuestros docentes, y entienden que el lugar, la escuela como familia, es un ámbito en el cual sus hijos pueden crecer, desarrollarse de una forma adecuada, y por eso agradecemos a los padres que nos sigan demandando y pedimos que nos sigan demandando pues, para poder continuar ejerciendo nuestra labor y la misión propia de la Iglesia como escuela católica en esa acción concreta, en esa tarea concreta. En Toledo tenemos 31 centros, tenemos 17.762 alumnos y entre profesores seglares y profesores religiosos tenemos 1.441. O sea, estamos hablando de una comunidad educativa fuerte, de un pilar. No es desde luego nada anecdótico, ¿no? Un grupo numeroso, sí. La escuela concertada en nuestra provincia, en Castilla-La Mancha también, pero nuestra provincia pues, es un grupo numeroso de gente. Es decir, no podría decir el tanto por ciento respecto a la pública, pero es un grupo numeroso de gente. Gente que trabaja cada día, que lo hace con pasión en el quehacer diario, no solo yo como sacerdote, los religiosos, sino muchos docentes, profesores que se han ido formando, han ido adquiriendo un montón de formación en innovación educativa, en educación emocional, pues para poder estar con los chavales y hacerlos crecer cada día, ayudarlo a madurar, mejor día, a los niños. Entonces creo que es un buen colectivo y muy importante. Es decir, me parece que cuando los padres confían en un proyecto educativo, no solo confían en el nombre, Colegio de Cristo, Colegio Infante o Colegio Carmelita, sino confían también en las personas que hacen posible ese nombre, que durante mucho tiempo van haciendo día a día y realidad ese proyecto educativo. Es interesante esto que has dicho, porque muchas veces cuando los padres eligen la educación para sus hijos, pues si pueden, bueno, pues tiran de lo que ellos han vivido, y si tienen, pues si pueden ir. Hay muchos padres que dicen, yo estuve en este colegio fue muy importante para mí, si sigue abierto pues voy a él. Otros decir, no, pues yo quiero, conforme a la oferta, pues ir a este, pero que no se haga algo como tradicional o rutinario, sino porque la enseñanza se va innovando, se va formando, y los profesores recibís una innovación, una formación diaria. Yo muchas veces cuando hablo con profesores digo, yo no sé cómo les da el día para hacer tantas cosas, porque además de las clases tienen cursos de formación, tanto presencial como online. ¿Cómo es esa propuesta de formación que hacéis los profes, Raquel? Bueno, la verdad es que en mi centro tengo la suerte de contar con un equipo que esto nos lo da hecho. Y la verdad que son cantidad de propuestas las que diariamente recibimos en los famosos grupos de WhatsApp, que son varios, y la cantidad de propuestas que, como digo, a través de escuelas católicas y de otra serie de entidades recibimos para mantener siempre esa formación continua que necesitamos. Ya no es que haya que hacer un mínimo de horas. O sea, que no es una cuestión de moda esto, ¿no? No es una cuestión de moda. El profesor que piensa que ya lo sabe todo, pues yo creo que está bastante equivocado, porque tenemos que estar en continua formación en un mundo continuamente cambiante, en el cual nuestros alumnos nos van a demandar una serie de respuestas ante cuestiones que se les van planteando a ellos y que nosotros debemos ir por delante en todas ellas. Entonces es de agradecer contar en el centro, como digo, con un equipo que continuamente se está preocupando de ofrecernos un programa variado y que de alguna manera nos inquiete en función de las necesidades de cada profesor. Casi una formación a la carta, podríamos decir. Yo diría que sí, que la última propuesta de cursos de formación es que había varios que te podían interesar. Raro es que a nadie sienta la inquietud de formarse en algún aspecto concreto. Bueno, ¿cómo es tu relación con la escuela de concertada? Tú fuiste alumna de la concertada, has pasado por la escuela pública. ¿Cómo es tu relación? Primero como profesora y luego ya tocamos el tema de madre. Pues como profesora mis comienzos fueron en colegios públicos, como profesora de religión. Por tanto pude conocer, además eran 4 colegios, bastantes realidades en ese sentido. No terminé mi contrato porque pues, por una suplencia me llamaron de forma urgente y me tuve que incorporar en un colegio concertado. Yo provenía de la escuela pública, pues como alumna siempre he estado allí y reconozco que mi experiencia nunca fue negativa. Por eso que decías me gusta. La escuela pública y la escuela concertada no están enfrentadas, o yo no lo he vivido así. Yo en la escuela pública recibí pues, una formación que me ha servido para la vida. Pero luego
al encontrarme tanto en mi periodo de prácticas de magisterio como después, por esta oferta que me hicieron, pues es verdad que he descubierto en la escuela concertada algo diferente, como una apertura a la trascendencia y a unos valores que están por encima de los conocimientos o de lo que te puede transmitir un profesor, que al fin y al cabo, si solo se queda en eso, a día de hoy en Internet tenemos todo. Yo se lo digo muchas veces a mis alumnos, lo que yo os he contado está en Internet, pero la manera de contarlo, el modo y sobre todo la actitud con la que os lo cuento, pues esa la tengo solo yo. Y en este caso, los profesores de la concertada, creo que en eso nos distinguimos, o yo percibí esa distinción, tanto en el periodo de prácticas como luego cuando entré en el Colegio Cristo de la Sangre, yo sentí un valor de familia y como una calidez, un acompañamiento que estaba como en casa. De hecho, cuando después recibí oferta de lo público, la respuesta que le di a aquella llamada telefónica famosa fue que yo estaba muy a gusto donde estaba. Y le dije, llama al siguiente porque le vas a dar una alegría. Pero no quieres escuchar la oferta. Digo, pues es que estoy tan contenta donde estoy que tenía tan claro que era donde tenía que quedarme. ¿No te has arrepentido? No. Bueno, ya el que iba detrás de ti, pues se llevó una gran alegría, seguro. Claro que sí. José David Sánchez Beato, a él siempre recurrimos para estos temas de la educación concertada. Estaba yo pensando, digo, pobrecito, va a decir que siempre le tocan los temas grises, ¿no? Porque parece que pues Raquel y Ángel, bueno, pues en ese contacto con los niños, bueno, pues digamos que su vocación es diferente, pero es importante que haya un asesoramiento jurídico, un conocimiento de lo que dice la legislación y la jurisdicción en materia de escuela concertada, porque de vez en cuando vienen vientos que parece que quieren trastocar cosas que son difíciles de trastocar en tanto en cuanto están en nuestra Constitución, ¿verdad, José David? Estás acostumbrado, ¿no?, a estos vaivenes, ¿verdad? Sí, bueno, uno se acostumbra a casi todo. Cierto que estés es acostumbrado no significa que te guste. Bien, bueno, yo tengo que decir que la labor que desarrollo en escuelas católicas en concreto me permite estar en contacto con muchos representantes de la comunidad educativa y es una labor muy enriquecedora, muy gratificante. Pero sí es cierto, nosotros nos movemos por el impulso de lo que merece la pena, de tanto valor puesto en acción, puesto en obra, como son los distintos carismas de las distintas entidades titulares, que se enfocan, como aquí se ha dicho, pues a lo mejor, a lo que de verdad importa, a la formación de los niños, de los jóvenes, y cierto es que hay que darle a esto una visión de conjunto y un fundamento legal. Muchas veces invoca la Constitución, y parece muy sencillo aducir el artículo 27.3 en concreto, se cita mucho, porque es aquel que obliga a los poderes públicos a garantizar aquella formación religiosa y moral que es conforme con las convicciones de los padres. Pero eso no basta. Si no existiera ese artículo o si no existiera la consagración de la libertad de enseñanza, habría que inventarla. ¿Por qué? Porque responde a un pluralismo social, porque responde a esa necesidad de optar. Entre lo diferente se puede optar, entre lo que es igual no cabe posibilidad de elección. De ahí lo importante de recalcar no solo la Carta Magna, la vigencia permanente de los tratados internacionales, sino también una jurisprudencia constante y consolidada. Hay determinadas iniciativas que quieren mudar a día de hoy, no se sabe por qué, quizá porque no estén en lo importante, no estén en afirmar aquello que se está diciendo aquí, que la opción educativa, la escuela concertada, la escuela pública, se complementan y deben ser tratadas en pie de igualdad. Bueno, luego iremos un poquito más a esta cuestión. Por ejemplo, Raquel, ya que estás aquí, y no se lo vamos a preguntar a un cura, porque claro, si lo preguntamos a un cura, pues a ver qué te va a decir el cura. Tú que has estado en los dos medios, tú a día, a pie de calle, a pie de aula, ¿entiendes esa confrontación que en ocasiones la has vivido? ¿Crees que es una realidad cotidiana o es algo un poco impostado desde, pues eso, ese estamento superior a los ciudadanos de a pie que son los políticos, los representantes políticos? Pues a ver, yo creo, en mi caso particular, yo no veo esa confrontación, pero porque no lo vivo así. Yo veo que cada uno, pues eso, partiendo de la libertad de cada persona y teniendo muy claro lo que es la libertad, y es lo que decía él, la capacidad de optar. Si solamente te dan o naranjas, difícilmente puedes elegir. Pero esta pluralidad de la sociedad invita
a que un padre pueda decidir. O sea, si el padre puede decir lo que come su hijo, puede decidir dónde van a vivir, puede decir tantas y tantas cosas y no se cuestionan, ¿por qué no puede decir dónde puede o no puede estudiar? ¿Por qué no puede decidir qué valores quiere inculcarle? ¿Por qué? Porque unas cosas sí las podemos decidir y otras no las podemos decidir. Una persona que tiene familia y aspira a educarla con todo lo mejor de sí, aspira a cuidar muchos aspectos. Y a mí lo que me aporta la escuela concertada, ya digo, por lo que yo he vivido, es esa apertura a lo trascendente. Que tenemos alumnos que son católicos, pero tenemos alumnos que no lo son, y no por eso renunciamos a ofrecerles una mirada más allá de lo que de tejas para abajo. Entonces, para mí el poder optar, el que los padres tengan la libertad de optar a esa educación, pues a mí me parece algo que, como dice él, si no existiera, habría que inventarlo. Ángel, ¿cómo están los vientos? Bueno, hoy no hacía mucho viento, estaba bien por la calle, ¿no? Yo creo que en el fondo quizás se tiene mucho miedo a lo que se dice, a la forma de presentar las cosas, al proyecto político que parece que presenta el gobierno. Existe como una cierta prevención. Y es cierto que en el fondo algunas de las afirmaciones que nos dicen es para asustarnos, pero también creo que contamos con el poder de las familias. Es decir, quienes cada año nos demandan y llaman a la puerta de nuestro centro son las familias. Y entonces, bueno, eso también es una garantía, porque al final hay gente que desde su opción libre decide, bueno, yo llamo a la puerta de este centro para participar, quiero participar de vuestro proyecto educativo. Y esa condición me parece que es algo que nos ayuda mucho a la hora también de poder dialogar con la sociedad. Yo creo que es fundamental, y lo he dicho muchas veces cuando hemos hablado de este tema en estos años, no establecer el debate como confrontación, sino como una oferta. Es decir, bueno, cada uno ofrece lo que quiere y después cada uno elija lo que le gana, pero que seamos así. Me parece que es bastante importante eso, porque si no, al final, yo soy un sustituto de la escuela pública, ¿no? Soy un complemento y somos complementarios unos u otros, cada uno elige lo que quiere, ¿no? Es que donde no llega el otro, pues ya estoy allí, pero no, es esa parte fundamental. Y también, hemos de decir, no sé cómo están los vientos, pero también somos herederos, como Iglesia, de una gran historia educativa. Los orígenes de la educación y la educación para todos nace en la Iglesia. Cuando uno recuerda a San Juan Bautista de la Salle, recuerda a los hermanos maristas donde nacen, pues en el fondo como nacieron como educación para todos, especialmente en lugares más pobres. Y si nos vamos a San Juan Bosco, donde él se pone a trabajar con los niños de la calle, bueno, pues en el fondo eso es decir, nosotros somos una oferta educativa que intenta llevar a los chavales. Decía Raquel que llevarlo a la trascendencia. Evidentemente, pensar en trascendente no significa que yo estoy rezando todo el día, significa imprimir en el carácter propio del colegio una tarea de atención a la persona, cuidado especial, preocupación por ella, que intentamos hacer, no siempre se logra, pero lo intentamos hacer, y yo creo que por ahí van los vientos, que evidentemente en la situación social que vivimos actualmente da un poco de miedo, pues creo que sí, que cuando uno mira, escucha las noticias o pasa los periódicos, pues en el fondo dices, madre mía, ¿qué va a ser esto? Pero yo a veces cuando veo así los vientos tan complicados, digo, bueno, si esto no solo obra nuestra, sino también de Dios, pues dejemos que Dios haga un poco de ello, ¿no? Sí, pero nos da la sensación que en muchas ocasiones atendemos más a las formas, en este caso la forma, los titulares, las declaraciones, que a los fondos, y refiriéndome como fondos a los hechos, porque muchas veces nos hemos sentado en este espacio, me acuerdo las famosas declaraciones de la ministra Celaá, que entonces era ministra en funciones, pero era ministra de Educación, en la inauguración de escuelas católicas, ¿no? Que estabas tú allí. Eso sí, estaba yo allí. Y a claro, 3 pasos de ella. Aquello, en las formas, fue un batacazo. O sea, quien lo pudo ver en directo y quien lo veía a través de streaming, oyó ese... y bueno, de eso hace ya unos cuantos meses y estamos como estamos, ¿no? Bueno, yo creo que en el fondo, a ver, el gobierno actual va a dar muchos titulares, porque también es verdad que conformar mayorías como la que tiene, pues a veces es muy difícil de llegar, y porque hay una realidad, esa realidad social de la escuela apoyada por padres, porque no es que yo como escuela católica, como director de un centro vaya a reclamar algo, sino detrás de mí hay 800, 900 familias o 1000, dependiendo de las familias que tiene cada colegio, que han apoyado el ideario y que por tanto perjudicarían. Esa parte está ahí, que evidentemente el gobierno va a intentar, porque lo ha dicho mucho, ayudar más a la pública que a la nuestra, pues seguramente que sí. Bueno, pues tendremos que intentar seguir trabajando pues para obtener en la medida de lo posible una parte del consenso educativo. En una de las cosas que en la última reunión que hubo entre escuelas católicas y la ministra, la semana pasada me parece que fue, pues se pidió que se trabajara en un auténtico consenso. Bueno, no fue con la ministra, fue con el Partido Socialista, con los encargados de educación del partido que gobierna, del partido del PSOE,
y pedían que hubiera una actitud de consenso. Me parece, bueno, pues me parece que esa es la actitud propia. Vamos a intentar llegar a acuerdo. Evidentemente, en temas educativos podemos estar de acuerdo en muchísimas cosas, muchas más de las que nos parece, que es la ayuda a la persona, independiente de la situación, trabajar para evitar el fracaso escolar, un cultivo mayor de la formación profesional, mejora de la calidad educativa, la formación de los profesores. En la mayor parte de cosas estamos de acuerdo, es decir, 2, 3 o 5 cosas son las que nos separan y no creo que sean tan difíciles de solventar si intentamos despejar un poco eso que el Papa Francisco ha dicho, que es la ideología. Él va a llamar ahora, durante el mes de mayo, para un gran pacto educativo, consenso educativo que él decía, y ya hace años, cuando el Congreso Internacional de Escuelas Católicas, el Papa nos invitaba a dejar a un lado la ideología en la educación. Creo que poner la ideología nos impide ver la realidad. Es como unas gafas que fueran negras y nos impide ver la totalidad y la belleza de la educación en todos sus aspectos y especialmente en lo que afecta a nuestra escuela. Sí, pero bueno, hay gente que puede entender que la escuela católica la ideología la lleva precisamente en su entidad católica. Bueno, yo no pongo a los niños a rezar de rodillas por las mañanas, es decir, evidentemente que rezamos, evidentemente que tenemos una trascendencia, pero intentamos que los chavales piensen como nosotros. De hecho, gente que está en la escuela católica, después de mayor ha sido ateo, algunos incluso no gobiernan y no había ningún problema por eso. O sea que creo que no imponemos ninguna ideología y lo hacemos a la fuerza. Lo que les enseñamos a los chavales es a pensar, a ser autónomos y a ser libres, no a que piensen todos como yo. Esa me parece que es la tarea más fundamental. José David, el fondo, ¿cómo está la situación ahora mismo jurídica, legal, a nivel nacional y a nivel de Castilla-La Mancha? A nivel nacional, perdona, ya no sé en qué ley estamos. Yo ya llegó un momento en que yo ya dije, mira, yo ya no me aprendo más leyes. Creo que estamos en la LOCE. Bueno, estamos en la LOMCE, que es una variación de baja intensidad de la LOE de 2006. LOE de 2006, LOMCE de 2013. LOMCE aprobada por él. Es una modificación de la LOE socialista aprobada en tiempos del gobierno popular. No llegó prácticamente sí, la LOE está vigente. La LOE del 2006 está vigente con algunas modificaciones de carácter académico, casi superficial, del gobierno popular, del Partido Popular. O sea, ahora estamos con la LOMCE del Partido Popular. Sí, y con la LODE socialista del año 1985, que se dice pronto. Sí, o sea, vale. O sea, un marco jurídico muy claro y muy diáfano, ¿no? Como podemos estar. La verdad es que es un galimatías. ¿Cuál sería a nivel nacional, si los vientos hablaran de una reforma educativa o de ese pacto educativo, por dónde tendrían que ir? Y sobre todo, teniendo en cuenta las particularidades de esta legislatura, ¿cuáles serían los tiempos y las mayorías necesarias? Bueno, por fortuna, cualquier ley orgánica, que precisamente por su conformación es de desarrollo de derechos fundamentales, exige de mayorías cualificadas. Esto en los tiempos que corren es tiende importante. A pensar uno Estamos que en el mismo escenario que, por ejemplo, una modificación de la Constitución. Sí, bueno, no es tanto así, pero no requiere ese consenso también constituyente o constitucional, pero sí una mayoría reforzada, una mayoría absoluta. En cualquier caso, hay una propuesta de modificación de esta LOE del 2006 que viene en lo nuclear a cuestionar un pacto de convivencia, y esto sí hay que decirlo, con todo rigor, con menos alarma, pero un pacto de convivencia que es la Constitución española, el artículo 27 tan traído, tan llevado. ¿Por qué? Porque la LOE vigente establece en su artículo 109 lo que tienen que hacer las administraciones públicas como garantes del ejercicio eficaz de derechos fundamentales a la hora de programar, de ordenar los puestos escolares de carácter gratuito, aquellos donde se imparte enseñanza básica y enseñanza obligatoria y además enseñanza gratuita. Tal y como conocemos la regulación actual, se viene a decir que en definitiva, las administraciones públicas deben velar por armonizar la exigencia de proporcionar a todos el derecho a la educación, un puesto escolar para todos y cada uno, con el ejercicio eficaz de derechos fundamentales en favor de los padres y en favor de los alumnos. Y ese derecho fundamental que hay que ejercitar con plena eficacia es la libertad de enseñanza. No vale optar, como decíamos antes y recalcamos, por aquello que es igual. No cabe la opción de lo que no es disímil, de lo que no es diferente. Se trata de introducir con esta propuesta de modificación de la LOE pues un texto novedoso que excluya una variable tan importante, no la única, pero sí la más importante, como es la demanda social.
Esa armonización de lo que es exigible de los poderes públicos, que a su vez tienen que velar por un ejercicio eficaz de derechos fundamentales, sin esta inspiración de la demanda social, supone una programación radical de puestos escolares por una administración pública, que no es extraño decir que debe velar porque a nadie le falte un puesto escolar, pero es bueno saber que no todo el mundo se conforma con cualquier puesto escolar, sino con el puesto escolar que responda a sus convicciones formativas, a sus principios que rigen su moral, su religión, su manera de entender la vida, la cosmovisión incluso del ser humano en esa vertiente. O sea que el caballo de Troya vendría por ahí, por la eliminación de la demanda social. Sí, y al propio tiempo, en paralelo, la afirmación de un pseudoderecho a una plaza escolar de titularidad pública. No hemos visto consagración nunca de ese derecho. Todo el mundo tiene derecho a la educación, no a la educación pública. Ese tipo de formulación no existe en el ordenamiento jurídico español y sí aparece en esa proposición de ley de modificación de la ley orgánica. Claro, porque si no me he traído la Constitución, pero si la cogiéramos, se garantiza el derecho a la educación gratuita. En paralelo, todos tienen el derecho a la educación, artículo 27.1, punto y seguido, se reconoce la libertad de enseñanza, que no es lo mismo. El derecho a la educación, a la que coadyuvan los centros sostenidos con fondos públicos y hasta los centros privados, es decir, procurando un puesto escolar a todos los que están en edad de escolarización, no es lo mismo que la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza es el derecho de optar por un modelo educativo, por un centro educativo concreto. Y qué mejor para tener esa libertad de opción que exponer pública y objetivamente el ideario, que es el pilar central, el núcleo de esa libertad de enseñanza. Porque aquí parece ponerse en contraposición la escuela de ideario con la escuela pública, la escuela de lo público. Y dicho sea de paso, no hay ninguna escuela aséptica. Incluso, claro, lo público tiene una ideología también. Sí, y habría que cuestionarse qué es más público, aquello creado por la iniciativa social o aquello creado por la administración pública. Pero así explicado, como nos lo explica José David, si nos ponemos a coger los debates que en los medios genera la educación concertada o las principales reivindicaciones, nunca se habla de esto. Se habla de que si en la educación concertada es una educación privilegiada, que es una educación para los ricos, que es una educación para determinadas zonas urbanas, que es una educación en la que bueno, pues se priman los contenidos del ideario católico. Claro, es que yo cuando eso lo utilizan como argumento contrario no lo termino de entender. Si tú eres del Madrid, eres del Madrid. Obviamente, pues si tú vas a un colegio católico, pues será porque confías en ese colegio católico. ¿Por qué, digamos, que hay un ocultamiento de algo que sí que está plasmado en ese proyecto de ley? Ángel. Bueno, yo no puedo saber por qué hay un ocultamiento. Puedo decir que nuestra escuela, la concertada, Escuelas Católicas, durante este año está llevando a cabo una campaña para presentar las verdades de la concertada, lo hemos llamado así, 10 verdades. Cada mes es una, ha hablado de los profesores, de la libertad de los padres, de la inclusión, intentando desmontar todo este tipo de cosas que a veces son como mantras que echan encima de nuestra escuela para decir que no funcionan bien. Bueno, pues yo creo que en el fondo a mí me parece mental decir, bueno, y si es así, ¿por qué la gente sigue viniendo? Si fuéramos tan malos como aparente. Bueno, pues es cierto, yo creo que la escuela concertada en España, en ninguna región, es para ricos. ¿Por qué? Porque todos nos escolarizamos según las normas del sistema educativo. Nuestra ley de admisión de alumnos, el decreto, es público, notorio y afecta a todos, a nuestra escuela, a cualquier colegio que se financie con fondos públicos. Y tenemos los mismos puntos, los mismos derechos y obligaciones. La preferencia de los padres y según la preferencia, a más puntos se podría entrar o con menos puntos, de forma que una familia más desfavorecida podría entrar antes que una familia favorecida, porque tiene más puntos la familia desfavorecida. Entonces creo que eso no es cierto. No es cierto que nosotros no tengamos alumnos de inclusión educativa, porque en todos los colegios hay varios alumnos con necesidades educativas especiales, que se les atiende. Y además hay proyectos de inclusión muy interesantes en los colegios. Y en muchos de ellos, aquí en Carmelitas, por ejemplo, hay alguno muy importante, pero en todos de ellos no es cierto que sea una educación para ricos. Si tendrían que ver cómo se financian nuestros colegios y cómo a veces se está mirando el céntimo pues, para que podamos llegar a fin de mes y se puedan seguir a cabo diversas ideas o iniciativas y muchas veces con medios muy precarios. Es decir, ¿por qué? Pues porque en el fondo eso lo reconoce la propia legislación, José David, que sabe más que yo del tema,
pues puede reconocer como una de las leyes, me parece que fue la LOE, en una disposición adicional, pues nos dice que, o crea una comisión de conciertos, pues para estudiar ese déficit que la educación concertada tiene en el capítulo de otros gastos, bueno, pues para que se pudiera igualar en la medida posible. Entonces, al final, si uno se pone a mirar realmente, pues muchos de estos mitos que aparecen respecto a nuestra escuela no son ciertos, no son válidos, pero creo que la mentira repetida muchas veces, la gente acaba por creérsela, pero no es así. Y no hace falta nada más que una vuelta por nuestros colegios y ver la gente que tenemos. O sea, es que no, uno va a nuestros colegios y no piensa que somos colegios de gente especial, ¿no? Gente normal de cada uno de los pueblos o ciudades en los que estamos implantados. ¿Por qué ha calado tanto esa serie de estereotipos, Raquel? Bueno, pues porque los medios de comunicación pues llegan más allá que el boca a boca nuestro. Entonces es verdad que yo en corrillos de madres o en situaciones que me he encontrado he tenido que desmontar argumentos que me afirmaban, pues esto de que seleccionáis al personal, en cuanto a alumnos me refiero, que tenéis que, pues eso, en el banco pues tiene que tener Ángel Camuñas millones acumulados de todo del centro y cada uno de los profesores otro tanto. Y si vivieran la realidad que vivimos día a día, cuando tú se la cuentas, te dicen, pues eso no me ha llegado. Porque al final lo que llega es lo que interesa que llegue. Y cada vez más, pues esto parece que es pues un teatro, entendedme bien la palabra. Parece que solamente hay unos actores ahí que están intentando contar un mensaje con mayor o menor verdad y que al final los que estamos al pie del cañón, pues a veces nos echamos las manos a la cabeza viendo ciertas afirmaciones en redes sociales o incluso eso en corrillos de padres, donde piensan que el centro concertado es una familia y con todos los condicionantes que tiene eso. En una familia, pues todos nos conocemos, para bien o para mal, nos aceptamos, para bien o para mal, con nuestros defectos, nuestras dificultades. Y en la economía también funcionamos como una familia, donde, sobre todo cuando es muy numerosa, se va mirando el céntimo, el no gastar, pues eso. Que yo creo que en parte el gran triunfo de la escuela concertada está ahí, en que muchas te dicen, es que es como la familia. José David, nos habíamos quedado en ese anteproyecto, ¿en qué fase está y si hay una previsión de que se lleve a término? Bien, en principio está en fase de consultas, las organizaciones representativas de los intereses educativos están siendo llamadas por el gobierno y en principio ha habido incluso que llamar la atención de por qué no se llamaba a los representantes de la escuela concertada. ¿Y por qué ha tardado el gobierno? Pero ¿O quién lo está a los gestionando representantes así? de la escuela concertada católica o a todos los representantes de la escuela concertada. No, porque normalmente también todos. siempre se piensa que la escuela concertada, la única que existe es la católica y hay otros tipos de escuelas concertadas, Así de es. iniciativa pública, cooperativas, sin adscritos a ningún credo Así es. religioso, ¿no? Sí. ¿Y no se ha llamado a ninguno? A ninguno, hasta que se llama la atención y se dice que precisamente los agentes que representan a la escuela concertada tienen mucho que aportar, y sobre todo con ese afán continuista que hasta día de hoy nos ha traído nuestro ordenamiento jurídico. Es que la escuela concertada, dicho así, parece una ideación de hace poco tiempo, de hace poco rato. Es que ni siquiera es del año 85. El concierto es un instrumento precisamente para garantizar esa gratuidad de la enseñanza, muy discutible, a decir, por el importe del módulo de conciertos. ¿La escuela de concertada le cuesta dinero al Estado? Que sí Yo le creo cuesta. que Que sí le cuesta. Sí le cuesta, sí, claro que le cuesta, y más le debería costar, me atrevo a decir. No, pero en el sentido, yo lo digo en el sentido de que sí, con la aportación que hace el Estado cubre gastos la escuela concertada. Eso lo digo en ese sentido. No cubre gastos. Aproximadamente el estudio que está hecho es en torno, el concierto financia los profesores y luego la parte de gastos de funcionamiento del colegio, en torno a un 40% tiene que aportar el colegio la institución educativa, no lo aporta el Estado, el 60% financiaría y un 40% nos financia, más o menos. Es que hay estudios que dicen que una plaza en una escuela concertada es más barata que una plaza en una escuela pública. Sí, hay estudios, pero a mí no me gustan esos estudios porque es como si ahorráramos, es decir, primero, en educación no se gasta, se invierte porque es futuro. Y segundo, yo lo que quiero es que el alumno de mi colegio cueste lo mismo al Estado que el de la plaza pública, porque creo que sería la forma de vivir de igualdad realmente. La idea de fondo no es vamos a racionalizar el gasto, pero que sea evidente. Entonces,
y que sea igual para todos. Me parece que sería la parte... Sí, hombre, desde luego que en este ámbito que estamos hablando de educación, pues como igual que cuando hablamos de sanidad, no es un gasto, es igual que cuando hablamos de conservación del patrimonio, no es un gasto, es una inversión, pero muchas veces sabéis que el debate va al duro y tal, y por ahí también se ataca muchísimo a la concertada. Pero solo un apunte, me quedo más con el hecho objetivo, que nadie cuestiona, al que se ha referido Ángel, de una disposición adicional que es la 29ª de la LOE, que es la que establece la necesidad de adecuar el gasto educativo al coste del puesto escolar. Ya el número adicional, 29, da una idea de la sensibilidad que se tiene con el déficit que año tras año... O sea que sí, que te reconozco que no cubro gastos contigo, pero bueno, ya te pongo ahí en el número 29 y en la adicionales, ¿no? Exactamente, y si aún así subsistes, por algo será. Es que eres muy apañado en lo menudo, y también lo eres en lo importante. Bueno, hemos hecho el panorama nacional. A nivel de Castilla-La Mancha, ¿cómo estamos, José David? Pues más tranquilos, eso hay que decirlo. Eso es bueno también, hay que decirlo, que luego... Sí, sin duda ninguna. Bueno, se hacen afirmaciones muy categóricas que nos permiten cierto sosiego, como que Castilla-La Mancha es un valor refugio de la enseñanza concertada, pero lo cierto es que, bueno, seguimos demandando mejoras, como que se paguen puntualmente los gastos de funcionamiento, que determinadas iniciativas de integración muy interesantes que se están llevando a efecto actualmente no tienen una vocación de persistencia o de continuidad. El caso del Colegio Virgen del Carmen trata de implantar una formación específica adaptada a los alumnos con necesidades educativas especiales y por el momento no tenemos una respuesta garantista de esa continuidad que merecen. Claro, porque son proyectos que cuesta mucho trabajo ponerlos en marcha y digamos que necesitáis tener una garantía de continuidad en el tiempo. Una respuesta a las familias y a estos alumnos que necesitan una fórmula, una medida de inserción en el mercado laboral que tan complejo es para alumnos con distintas capacidades. Algunos de ellos que necesitan un esfuerzo en su promoción muy importante y un acompañamiento mucho más allá de la educación obligatoria. La Administración, hay que decirlo, todo hay que reconocerlo, es receptiva, nos recibe, nos atiende, nos escucha, pero bueno, hechos son amores y nosotros tenemos la obligación, y lo hacemos con mucho gusto, de reclamar pues un trato igualitario. Hay medidas de innovación educativa, pedagógica, que suponen el implantar un proyecto eficaz de bilingüismo, una financiación ajustada a esas necesidades que no está soportada por el módulo de concierto, y tener en cuenta precisamente una necesidad que subvenimos, que subviene el profesorado a menudo, y lo hace con toda su implicación, teniendo en cuenta principalmente lo que se dice en algún estudio, que es que más del 90% de los alumnos que inician hoy su trayectoria escolar, cuando terminen esa trayectoria educativa, ejercerán su trabajo en profesiones que hoy no existen. Entonces, cuánto menos habrá que intervenir, que promocionar, que financiar ese reciclaje tan necesario del profesorado. Y además que lo estáis pidiendo para vosotros, lo estáis pidiendo para los alumnos y para los padres que confían en la educación en esos chicos. Si me aceptáis la ampliación del argumento, estáis pidiendo para esa sociedad que va a venir después de nosotros, ¿no? Para la formación de esos jóvenes, ¿no? Efectivamente, nosotros trabajamos para la sociedad. El trabajo de nuestra escuela es un trabajo para la sociedad y lo que pedimos no es que nos den más dinero a nosotros, no, sino que podamos invertir en mejorar la calidad de educación, la propuesta educativa para que se pueda ayudar más a los chavales para que el futuro sea mejor. Me parece que un reto de nuestra sociedad, no solo de nuestra escuela, sino de nuestra sociedad, es garantizar el futuro de nuestros alumnos. O sea, creo que no tenemos que crear una sociedad que sea subsidiaria de nadie, que necesite de subsidios, sino que sea una sociedad emprendedora capaz de generar puestos de trabajo, de generar riqueza para vivir y poder continuar con la sociedad del bienestar. Y creo que en eso tiene mucho que ver la educación y la tarea educativa. Entonces, todos estos cambios que están habiendo socialmente, la revolución tecnológica que va a pasos agigantados, tenemos que adaptarnos a ellos, también nosotros como docentes, pues ¿para qué? Para dar respuesta a esa necesidad de los niños, de forma que el día de mañana ellos también puedan responder adecuadamente y puedan, en la sociedad del mañana, pues ser hombres y mujeres de bien. ¿Cómo va el tema de los conciertos? ¿Para cuándo tenemos conciertos? Bueno, de momento tenemos es otra temporada clave para José David, ¿verdad? Ahora algunos conciertos de forma especial se renovarán este año, de forma singular, pero la gran renovación será el año que viene, que será la educación infantil y las enseñanzas de secundaria y posobligatorias, y dentro de 3 años sería la de educación primaria. O sea que en esta legislatura tenemos movimiento, sí, ¿no? Algún movimiento ahora sí.
Estáis preparados, ¿no? Claro, Bueno, dispuestos. Y todavía Raquel, que ya decía que yo soy madre y profesora, todavía no ha hablado Raquel como madre. Verás tú cuando empiece ahora Raquel, que le toca. Raquel, ¿qué es lo que como madre que hablas con otras madres, con tus amigas, con tus vecinas, con tu familia, qué es lo que queréis, las madres y los padres, por supuesto, a la hora de educar a vuestros hijos? ¿Qué es lo que queréis? Hombre, pues que cubra todos sus ámbitos, que no solamente se preocupen de si mi hija sabe multiplicar o dividir, que a las malas se lo puedo enseñar hasta yo en casa, sino que cubran una serie de necesidades presentes y futuras. Por esto que decía Ángel, el día de mañana a lo mejor mi hija acaba trabajando de algo que ni existe. Sí, es con toda probabilidad. Entonces yo me he decantado por un centro y quiero que a ese centro le doten con suficientes armas para que a mi hija no le falte en ese sentido de nada. No le falte el sentido de la justicia, no le falten valores, no le falten herramientas para construir una profesión todavía, como decimos, ficticia. No le falte nada de lo que ella necesite para cumplir su sueño, su felicidad, que al final es lo que todos los padres queremos. Uno es feliz cuando cumple su sueño, cuando cumple para aquello para lo que ha sido creado. Y yo quiero que si mi hija tiene una vocación X, pueda cumplirla y que nada impida que sea distinto si hubiera estado en este centro o en el de al lado, sino que el Estado de algún modo garantice que yo, que pago mis impuestos, que contribuyo con mi trabajo a este Estado, que a mis hijos les doten de las mismas garantías que el del centro de al lado. Tengo dos cuestiones abiertas y que no quiero que se me escapen. Lo que pasa es que una vuelve a hablar de dineros y la otra habla de algo mucho que está muy en boga, que es ahora la educación emocional, ¿no? De cómo se calibra eso en el aula. Ahora dice, ha hablado ella con mis impuestos. Uno de los grandes mantras de la educación concertada católica, o de la educación concertada en general, porque también se da en otros centros que no son católicos, es lo de la aportación voluntaria. Hay que reiterar, yo lo siento mucho, Ángel, pero hay que volver a explicarnos lo de la aportación voluntaria, que no es tampoco como lo venden. Bueno, está muy claro, su aportación voluntaria, da quien quiere. Ya, pero... Y eso, me parece que la parte fundamental es voluntaria. Y yo creo que tenemos que recordar que ayuda a cubrir esas partes del concierto, a las que no llega el concierto, y parte de las que no llega, que está reconocido por la ley, y lo hacemos con esa aportación de los padres, que siempre es voluntaria, que a ningún niño por no aportar se le margina en ningún colegio. O sea, no tengo conocimiento de que haya ningún caso, a pesar de lo que se dice, de lo que se informa, eso es mentira, ningún niño se margina por no aportar en el colegio. En base, en muchos casos, yo en el colegio en el que estoy, nadie sabe quién hace aportación voluntaria o no la hace, es decir, a veces ni yo, mi administrativo lo sabe, pero a veces ni yo sé si esta persona hace la aportación voluntaria o no, es decir, que no es algo que sea público, notorio, pongamos ahí un sello, tú no aportas, no hacemos nada de eso, y me parece que es importante. Y me parece que es también una forma de respuesta a los padres, porque ven que es importante la educación, quieren invertir en ello y aportan de forma voluntaria aquello que el gobierno o la sociedad no está, el gobierno, mejor no la sociedad, no está dando. Me parece que esa es la parte fundamental, porque la cantidad no cantidad, bueno, pues un estudio que se hizo el año pasado en escuelas católicas nacional, la media que salía me parece que eran 26,50 euros en todas las escuelas de España. Bueno, pues es la media que se hace en 10 mensualidades o en 10 aportaciones, o al mes sería unos 20 euros, si fuera mensual, unos 20 euros, está impuesto y es algo público, tampoco lo escondemos en nuestros colegios. Cuando la gente va a preguntar se le explica el porqué, pero sobre todo que darle cuenta que es voluntaria, y segundo diría, a nadie que no aporte se discrimina por ese motivo. Que tiene una cobertura legal. Sí, sí, sí. Vamos a ver, el principio de gratuidad que establece la ley no se pervierte por esto que es una aportación libérrima, entre otras cosas porque hay que categorizar. Primero está la enseñanza curricular, que esa no puede ser complementada con una financiación ajena a la que procede del concierto educativo. Luego están las cuotas por servicios o actividades, que tienen además su tramitación y reconoce también la Ley Orgánica de Educación, que al final es aprobar un precio que no puede ser lucrativo y que si fuera superior al coste ha de redundar precisamente en la prestación de ese servicio que se da a las familias, siempre de demanda voluntaria por parte de las familias y de oferta también voluntaria por los centros, y luego hay una aportación a modo de donación, que es conforme con los fines de la institución titular.
es, para que se tenga claro, el tipo de aportación que da derecho a becar a los propios alumnos cuando no pueden asistir a determinadas actividades, cuando no pueden acudir a beneficiarse de determinados servicios, y en todo caso está claro, no es una medida discriminatoria porque a nadie se le priva de la enseñanza por el hecho precisamente de no poder aportar. Sería una contradicción con el propio carisma de los centros que acogen a estos alumnos y que acogen a todo el mundo. Bueno, y ahora sí que ya vamos con la educación emocional. ¿Qué es esto de la educación emocional? Porque está cada vez más en boga. Escuelas Católicas ha hecho diferentes cursos, bueno, se nos quedan muchas cosas, por ejemplo, ese protocolo para la prevención de abusos, que bueno, ha sido también implementado en otras entidades y en otras instituciones, el protocolo contra la violencia en las aulas, los diferentes programas de alumnos de inclusión, que están, o sea, se nos quedan muchos ámbitos, pero bueno, cuando hablamos de esa educación emocional, de esa enseñanza emocional, ¿en qué casos prácticos? ¿Cómo lo lleváis a cabo en el cole? Yo creo que una tarea importante del profesorado, todavía pendiente de mejora, es esa, es cuántas situaciones, y todas distintas y cada vez más complicadas por cuestiones familiares, por el entorno que ha rodeado a esos alumnos, cuántas se nos escapan y cómo a veces nosotros nos faltan armas para manejar tantas y tantas situaciones. En concreto, pues yo tengo 26, distintas y diferentes. Qué pena que no venga la semana que viene, porque de hecho el siguiente curso de formación que vamos a hacer va sobre esto. Al siguiente no sé, que yo me viene la semana me que he viene, apuntado, ¿no? verlo. Entonces, precisamente muchos nos hemos apuntado de mi centro por eso, porque a veces nos vemos con pocas armas para manejar tantas y tantas situaciones, como digo, difíciles, y que nosotros somos los primeros que a veces no sabemos dar esa respuesta. ¿Qué lo suple? Pues el cariño. O sea, la garantía y el dormir tranquila yo por la noche hace que, no sé si te sé ayudar más o menos, si tengo más o menos psicología, pero yo te quiero. Entonces, al final, el "se te quiero" a cada alumno creo que suple muchas de estas carencias, que no por eso tenemos que dejar, como digo, claro, de formarnos y de intentar dar una respuesta cada vez más profesional y más fundamentada pues, en todo lo que es la psicología emocional y la inteligencia emocional. Entonces, bueno, pues vamos caminando hacia esta mejora y a seguir aprendiendo, como digo, en estos cursos que gracias a Dios nos ofrecen y que aprovechamos. Y además, por ejemplo, se me ocurre también una publicación, una guía que hubo para, bueno, pues en situaciones particularmente trágicas, la muerte de un familiar, incluso la muerte de un alumno, de un compañero de colegio, también se ha editado una guía para superar el duelo. Claro, esto no está en el currículum académico, esto digamos que va con la marca de la casa, ¿no, Ángel? Pienso un poco, eso está en el día a día. Vamos terminando. Esto está un poco en el día a día del colegio, ¿no? Porque al final son situaciones que tenemos que resolver. ¿Qué es la educación emocional? Yo no soy un experto en el tema, pero diría que es saber ponerse en el lugar del muchacho, del profesor, de la profesora, del padre o de la madre, entender por qué está así, y si hay que motivar que siga así, fenomenal. Y si hay que ayudarla a salir de ahí, si yo me pongo en su lugar, entiendo cómo está, es más fácil ayudar a salir de esa situación. Pues principalmente es eso, es decir, ponerme en su lugar, a su altura, en qué situación concreta está viviendo ese chaval o esa familia, y desde ahí decir, bueno, pues ahora vamos a ver cómo vamos hacia lo mejor. Es decir, busco el éxito, la excelencia, no porque busque que el niño tenga un 10, sino busco que el niño se encuentre feliz, se encuentre a gusto, y cuando se encuentre a gusto estará más motivado para trabajar y para estudiar. Es un poco la parte por ahí, decir, buscamos la tranquilidad del muchacho. Bueno, pues hemos llegado al final. No se nos ha olvidado, tenemos un testimonio de una profesora que también nos ha acompañado hoy y que yo creo que puede ser el mejor remate para este programa, en el que hemos hablado del proceso de matriculación, pero que hemos hablado de todo lo que conlleva la decisión de unos padres, y también porque ya cuando se plantan con los 14, 15, 16, también ya los chicos dicen de decidir, voy a este centro, voy a este otro y quiero este tipo de educación y otra. José David, te ha tocado lo gris, pero un poquito más endulzado. Muchísimas gracias. Un placer. Y a ti también, Raquel, porque has estado de profe y de madre. A ti también, Ángel, y ahí, si os parece, con ese testimonio de Nieves nos vamos a despedir. Hasta la semana que viene. Buenas noches.
siempre, sea con las hermanas o sea con los sacerdotes, en la escuela concertada lo principal es los valores, o sea, como valores de justicia, solidaridad. Tenemos, bueno, pues como algo básico el acercar al niño a esos valores. Ser justos, ser solidarios. Con los padres creo que somos muy cercanos, estamos muy cercanos a ellos. Ellos nos ven muy, bueno, pues trabajan con nosotros. Tenemos, si hay que adornar los colegios, están cerca de nosotros. Tenemos oratorios y los padres trabajan con nosotros. Entonces, la cercanía creo que es fundamental, el trabajo codo a codo con los padres. El apoyo de ellos hacia nosotros y de nosotros a ellos. Entonces, esa cercanía que vivimos creo que bueno, pues es lo que a los padres les lleva pues a tomar esta opción y elegir el centro. Fundamentalmente creo que es esa cercanía, ese velar por sus hijos, que es lo fundamental para ellos. O sea, que estés pendiente de sus hijos y veles y des cariño, no solamente enseñar, no solamente impartir conocimientos, sino impartir pues un cariño que creo que lo ven generación tras generación. Y entonces, bueno, pues gracias a Dios seguimos contando con el apoyo y el respaldo de los padres. La cercanía es fundamental, el cariño y valores que impartimos.